Muy buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Valentina Abril Silva. Soy miembro activo del semillero de neurociencias de la Fundación Universitaria Sanitas, donde también nos hacemos conocer como Neurofus. Bueno, ¿sabían todos ustedes que por medio de la estimulación eléctrica epidural de la médula espinal es posible generar movimientos después de una lesión medular? Sin duda, este es un dato muy interesante, puesto que la estimulación eléctrica es uno de los avances más innovadores actualmente en el mundo de las neurociencias. El tema del día de hoy es un tema de gran interés, puesto que está a la vanguardia de las neurociencias y además es un tema en el cual se está trabajando como semillero. Vamos a dar inicio con nuestro compañero Juan Sebastián Martínez Palacios. Él es estudiante de la Fundación Universitaria Sanitas. Él actualmente está en noveno semestre de medicina y el día de hoy nos va a compartir una charla titulada Volver a caminar, una perspectiva no muy lejana. Bienvenido, Juan Sebastián. Ahí me escuchan, me pueden ver. Sí, señor, ya te escuchamos y te vemos. Vale, perfecto. Listo, buenas noches a todos. Vuelvo y me presento. Mi nombre es Juan Sebastián Martínez. Soy estudiante de noveno semestre. Hago parte del semillero de neurociencias y en esta ocasión pues venimos con un nuevo tema de gran interés que en los últimos años es un tema de investigación que ha venido creciendo debido a su gran innovación. ¿Vale? Listo. Entonces, iniciamos. Para iniciar la charla, tenemos una pregunta base y ¿es posible volver a caminar después de tener una lesión medular? Para dar respuesta a esta incógnita, es importante ir desarrollando el tema desde su historia, definición y proceso en la captación de señales neuronales, como por medio de una comunicación cerebro-computadora puede crearse un puente de señales eléctricas para promover la locomoción de una extremidad, ¿sí? Básicamente la definición de una interfaz cerebro-computadora es un sistema capaz de traducir nuestras intenciones en interacción real con un mundo físico o virtual. Esto pues, es súper importante describiendo. Básicamente entonces es el fundamento básico de una interfaz cerebro-computadora es medir la actividad cerebral en voltaje y procesarla para obtener características de interés. Una vez obtenidas, se puede lograr interactuar con el entorno de forma deseada por el usuario o por el paciente. Digamos que la idea de este tipo de tecnología fue pensada en que solo se pueden realizar diferentes tareas, como lo es encender el televisor, el aire acondicionado, las luces de la casa sin necesidad de moverse o hablar, y puede ser utilizada por cualquier persona. Digamos que el tipo de población al tipo de población al que va dirigido esta charla son los pacientes con lesiones medulares que tengan algún tipo de plejía. Para los asistentes que no sepan qué es una plejía, entonces una plejía es el término que nos indica una debilidad pronunciada en la que el músculo no es capaz de contraerse, a diferencia de una paresia, que digamos que es mucho menos grave. Listo. Aun cuando en Colombia no poseemos cifras exactas que reporten que el conflicto armado colombiano y los accidentes de tránsito, se sabe que son los principales causales de lesiones medulares. Esto siendo a la vez una de las más altas tasas del mundo. Los tratamientos actuales solo mejoran sintomáticamente la patología, siendo así la interacción cerebro-computadora un tratamiento que es bastante prometedor a futuro. Se revisó un artículo de tipo de corte retrospectivo de la Universidad de Antioquia, en donde, digamos, varios pacientes con diagnósticos de trauma raquimedular, como lo podemos ver en la imagen del lado derecho, es una disección posterior de la médula espinal o cordón espinal, ¿sí? Estos pacientes que fueron revisados en este corte fue más o menos en el año de 2005 y 2010. Se recolectaron datos con respecto a estancia hospitalaria y el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Se tuvo en cuenta el estado vital y la recuperación neurológica al egreso y al ingreso de los pacientes. La investigación mostró cosas bastante interesantes
en donde la población principalmente afectada por el trauma raquimedular en nuestro medio son los jóvenes y la mortalidad, como la estancia hospitalaria asociada a las complicaciones infecciosas y la discapacidad, eh, mm, tiene una relación directa con el nivel de la médula, con el nivel de la lesión de la médula espinal. Entonces, pues ustedes se preguntarán, ¿a qué quiero llegar con esto? Básicamente, como nos damos cuenta, la población más afectada son los jóvenes, en donde su calidad de vida disminuye, por ende la investigación en la interfaz cerebro-computadora adquiere bastante importancia en nuestro medio. Más, entonces, hablando de la historia y cómo ha sido la evolución de este proceso a lo largo del tiempo, ¿sí? Encontramos que más o menos en los años 80 se comenzó a hablar de un tipo de sistema que por medio de diferentes algoritmos eran capaces de realizar traducciones de nuestras interacciones entre el cerebro y nuestro mundo físico, ¿sí? En 1980, Georgopoulos encuentra una relación matemática entre la respuesta eléctrica de neuronas individuales y de la corteza motora, y la dirección en la que un monorreus mueve su brazo. En el año 2000, Miguel Nicolelis, de Duke University, captura señales de unas 100 neuronas por medio de un método invasivo. El método invasivo se los muestro aquí. Aquí encontramos un método invasivo de captación. Listo. Entonces, se captaron señales de 100 neuronas por medio de este método en un monoreus mientras mueve un joystick en un videojuego. Después de que se captaran estas señales, las señales se usan directamente para controlar el videojuego y el mono descubre que no necesita mover ni el brazo para poder jugar. Este mismo autor, Miguel Nicolelis, ha conseguido que el mono controle piernas de un robot a través de Internet por medio de un control directo y de la sensación directa entre el cerebro y un mundo virtual. En el año 2000, José Milán logra el control mental de una silla de ruedas combinando la inteligencia natural del ser humano y la inteligencia artificial de la silla de ruedas. Por último, en el año 2005, Don Uwe obtuvo el control de un brazo robótico en un paciente tetrapléjico usando una interfaz BrainGate, que básicamente, cuando hablamos de BrainGate, es una marca comercial, ¿sí? No, digamos que es un método invasivo por medio del que podemos hallar diferentes conexiones cerebrales. ¿Listo? Esto que nos ha permitido, como lo vemos en la imagen, esto ha permitido pensar que en el futuro se puedan desarrollar chips BCI, que son las siglas en inglés de interfaz cerebro-computador, que codifican las señales cerebrales y permiten crear una estimulación justo por debajo de la lesión, como vemos en la imagen, y de esta forma crear un puente a través de la lesión medular. Recientemente en un reporte científico en la revista Nature se mostró el efecto de la interfaz cerebro-computadora en procesos de rehabilitación física. Esto después de 12 meses de investigación, se evaluaron 8 pacientes con paraplegia completa, de los cuales 4 fueron posteriormente diagnosticados con paraplegia incompleta, ¿sí? Para esto es importante definir qué es la lesión medular. La lesión medular puede definirse como cualquier proceso patológico, ya sea por conmoción, contusión, laceración o sección, de cualquier etiología que puede ser traumática o no traumática. Esto afecta a la médula espinal y puede originar diferentes alteraciones neurológicas dependiendo del nivel de la lesión. Es importante aclarar que a mayor altura esté la lesión, va a ser peor el desenlace neurológico del paciente. La complejidad del déficit neurológico, como ya lo dije, va a ser la nivel y completitud de la lesión, la extensión transversal y longitudinal del tejido lesionado y la afectación de la sustancia blanca y la sustancia gris. Como logramos ver en esta imagen, entonces encontramos dos tipos de señales que nos van a permitir captar este tipo de procesamiento eléctrico. Digamos que el gran impacto en la autonomía que pueden promover las interfaces cerebro-computador en los procesos de rehabilitación, la investigación y el desarrollo en los últimos años, esto ha venido creciendo en forma vertiginosa. La interfaz cerebro-computador requiere de la adquisición de diferentes señales que digamos que son provenientes del cerebro de cada persona. Entonces, existen en general dos formas de capturar estas señales, como lo vemos, ¿sí? Como lo vemos aquí en la franja de dispositivos, y de señales metabólicas, señales eléctricas y magnéticas, ¿sí? Entonces, estos métodos, algunas de estas señales cerebrales se encuentran en formato de imágenes volumétricas escalares, como lo son las señales metabólicas, y otras
como series de tiempo en forma de señales multicanales. Entonces, en los primeros se encuentra la resonancia magnética funcional, la tomografía por emisión de positrones y la espectroscopia de infrarrojo cercano funcional. Y en el otro polo encontramos la magnetoencefalografía, la electroencefalografía y la electrocorticografía. Aquí es súper importante poner atención en este proceso que es la retroalimentación, que lo vamos a ir describiendo más adelante. Entonces, estas señales para que puedan ser codificadas, posteriormente deben ser procesadas para generar comandos que nos permitan el control del entorno y la comunicación la comunicación y el desplazamiento, haciendo referencia a la locomoción, y el comando de dispositivos de asistencia de miembros superiores. La retroalimentación es un proceso súper clave que tenemos que tener en cuenta durante toda la charla. ¿Por qué es clave? Porque va a permitir al paciente tener un control de la interfaz cerebro-computador hasta que se produzca un efecto deseado. Básicamente esto se ve porque siempre se debe ir aprendiendo y se deben ir creando algoritmos de interfase cerebro-computador. Muchas de las señales que encontramos en esta diapositiva resultan ser bastante invasivas, ¿sí? Poco flexibles y además de difícil consecución para pues, desarrollar interfaces cerebro-computador. Es importante que la característica para que nosotros podamos obtener la señal que nos pueda indicar, digamos, que el camino correcto para evaluar los procesos neuronales es que sea amigable y de bajo costo y además que sea portable, ¿sí? Por esta razón se prefieren las interfaces cerebro-computador basadas en señales superficiales, como lo es el electroencefalograma, esto es debido a su fácil acceso y a su poca invasividad. De hecho, no requiere invasividad. Hay dos direcciones principales en las que se ha aplicado los sistemas de interacción cerebro-computadora. Entonces, primero es estudiar la actividad cerebral para investigar una vía de la retroalimentación utilizada para controlar los dispositivos externos, sino el objetivo de la rehabilitación. Recordemos, la retroalimentación es la palabra clave de esta presentación. La otra dirección dominante son los sistemas de interfaz cerebro-computadora, en donde un circuito cerrado, en donde se convierten en un circuito cerrado durante un proceso de neurorehabilitación, donde el circuito, digamos que de retroalimentación juega un papel vital nuevamente en la recuperación del entrenamiento de la plasticidad neuronal. Digamos que no voy a adentrarme mucho en el tema de neuroplasticidad debido a que esta fue una charla que ya nos brindó el doctor Sergio Alarcón y la pueden encontrar pues en Facebook, en el Semillero Neurofus o YouTube en Semillero de Neurociencias Básicas FUS. ¿Listo? Esta actividad cerebral puede registrarse mediante varios métodos de neuroimagen, ¿sí? Entonces, estos métodos pueden ser invasivos y no invasivos, ¿sí? La electrocorticografía y la electroencefalografía son los métodos de elección para este proceso, ¿sí? Como ya se los dije, debido a su facilidad, a su portabilidad y digamos que la electroencefalografía pues tiene el plus que no es invasiva. Las características espaciales y temporales de alta calidad de estas señales conducen a una decodificación exitosa, digamos, de los parámetros biomecánicos. Estos logros en la decodificación para la cinemática de las extremidades superiores e inferiores se usa utilizando electrodos, digamos, en humanos, y han dado como resultado un control preciso en dispositivos protésicos 3D. Los electrodos invasivos tienen importantes inconvenientes. ¿Cuáles son? Porque se debe realizar una cirugía para poder implantarlos y además tienen una degradación gradual de las señales registradas. Por lo tanto, los enfoques que vemos ahorita en las últimas investigaciones son no invasivos como la resonancia magnética funcional, la magnetoencefalografía, la espectroscopia de infrarrojo cercano y el electroencefalograma que se han generalizado más que todo en los pacientes humanos. Bueno, aquí es importante definir qué es el electroencefalograma, ¿sí? Como podemos ver en la imagen, ahí pues evidenciamos un electroencefalograma digital. Entonces, esto es una técnica de exploración funcional del sistema nervioso central, mediante el cual vamos a obtener el registro de la actividad eléctrica cerebral en un tiempo real. ¿Esto cómo se va a realizar? Se realiza usando electrodos de superficie adheridos al cuero cabelludo pues por medio de un gel conductor en diferentes regiones del cerebro
que van a estar regidas por un sistema internacional que lo podemos identificar. No me voy a entrar mucho en eso en la charla, no es el objetivo, pero lo identificamos con diferentes letras y números y nos van a indicar el proceso cerebral en donde lo estamos viendo. Los distintos pares de electrodos se pueden combinar mediante distintos montajes, ¿sí? Hay dos tipos básicos de montajes, esto es importante aquí. Entonces, el bipolar, que es el transversal y el longitudinal, y el monopolar o referencial. Entonces, ¿qué es el bipolar? El bipolar registra la diferencia de voltaje entre dos electrodos colocados en áreas de actividad cerebral, es decir, colocamos dos electrodos que tengan una actividad eléctrica y que nos puedan dar algún, digamos, un tipo de onda, pero desde dos puntos eléctricos. En cambio, el monopolar registra la diferencia de potencial entre un electrodo ubicado en una zona central activa y otro colocado sobre un área sin actividad o neutra. Por ejemplo, les doy un ejemplo, colocamos un electrodo aquí en la cabeza y el otro lo vamos a colocar en el lóbulo de la oreja, ¿sí? Las señales del electroencefalograma pueden proporcionar, digamos que una vía desde el cerebro a varios dispositivos externos, dando como resultado asistencia controlada de la discapacidad y dispositivos de rehabilitación dirigidos a pacientes con accidentes cerebrovasculares y otros déficits neurológicos. Acá encontramos una triada bastante interesante y es que sin esta triada no podría funcionar el sistema, que va a ser el médico, el ingeniero biomédico y el paciente. Entonces, esto es importante porque para implementar un sistema de interfaz cerebro-computador nos debemos basar en el registro electroencefalográfico para una aplicación particular. Se elige un protocolo y además un paradigma, ¿sí? Específico esto con, pues, diferente en todas las fases del experimento, ¿sí? Primero, el sujeto va a realizar una tarea en particular, digamos una tarea visual, yo veo una imagen, ¿sí? ¿Esto para qué es? Es con el fin de aprender a modular su actividad cerebral mientras se registran las señales en el electroencefalograma. Usando el electroencefalograma, registramos como datos de entrenamiento y esto va a generar un decodificador neuronal que va a crear un paradigma. Posteriormente, el sujeto vuelve a realizar la tarea y el decodificador, básicamente por de aprendizaje, lo que va a hacer es, va a utilizar la interfaz cerebro-computadora para dar una retroalimentación debido a un proceso de aprendizaje continuo, ¿sí? Esta es, digamos que la diapositiva más importante de toda la presentación, es donde voy a explicarles más o menos cómo es el proceso fisiológico de todo el sistema de interfaz cerebro-computadora. Entonces, dentro de los patrones electroencefalográficos más utilizados para la rehabilitación de miembros superiores e inferiores, se encuentran los potenciales corticales relacionados con el movimiento, ¿sí? Estos patrones corticales relacionados con el movimiento son importantes porque permiten la predicción de intención de movimiento que yo tengo. Estos potenciales corticales relacionados con el movimiento, un cambio negativo de baja frecuencia en el registro de la señal del electroencefalograma que tiene lugar aproximadamente durante más o menos 2 segundos antes de la predicción del movimiento voluntario, es decir, ellos prácticamente adivinando que yo voy a hacer un movimiento. Pero como les dije, la palabra clave es la retroalimentación para que ellos puedan aprender esto. Esto a su vez replica los procesos corticales empleados en la planificación y preparación del movimiento. Explicando la imagen un poquito más a fondo, como logran ver acá, el lóbulo frontal, incluyendo el área premotora y la corteza motora suplementaria, juega un papel bastante importante y fundamental en el inicio del movimiento y en su control postural. Digamos que las conexiones descendientes con la formación reticular mesencefálica y pontobulbar hacia la médula espinal nos van a contribuir a un control postural del movimiento por activación del tracto reticuloespinal. Digamos que del mismo modo, los comandos procedentes del cerebelo y de los ganglios basales nos van a favorecer, por decirlo así, a tener un control postural al incorporar los ajustes predictivos a las conductas motrices y nos permiten tener una organización de la secuencia de la activación muscular del movimiento. Las redes neuronales entre las estructuras corticales, como lo podemos ver acá, nos van a permitir tener una actualización de los programas motores y la generación de ajustes posturales anticipatorios, ¿sí? Digamos que esto
va a provocar que las aferencias somatosensoriales, vestibulares y visuales sean integradas en la corteza temporoparietal, donde el esquema corporal se genera y además se va a actualizar. Entonces, con toda esta información, digamos, anatómica y corporal que obtenemos, va a ser transmitida a las áreas premotora y suplementaria y va a ser utilizada para generar programas motores. Por ejemplo, una coordinación visomotora, fundamentalmente también para sortear diferentes obstáculos o para dirigir la trayectoria en la locomoción, y esto ocurrirá a través de estos procesos que encontramos acá, occipito parieto frontales, y del mismo modo el procesamiento cognitivo de las aferencias por parte de áreas prefrontales, que son las proyecciones parietofrontales, y esto va a resultar fundamental para adaptar la marcha a situaciones de concurrencia con otras tareas, digamos, mientras hablamos con otras personas, por teléfono o mantenemos una conversación, o bien en entornos que tengan un contexto totalmente desconocido, ¿sí? Existen dos tipos de potenciales corticales relacionados con el movimiento, que va a ser el primero la variación negativa contingente y el segundo el potencial de preparación. La variación negativa contingente se va a producir junto con la planificación y ejecución del movimiento frente a un estímulo, ¿sí? Mientras que el potencial de preparación se genera en respuesta a los movimientos voluntarios, es decir, que no vamos a requerir ningún estímulo externo, ¿sí? Entonces, básicamente los potenciales corticales relacionados con el movimiento, en palabras sencillas, se presentan tanto en la ejecución de los movimientos reales como imaginarios. Básicamente, nos van a permitir facilitar como anticipar el movimiento que queremos realizar. ¿Sí? Sí. Entonces, en esta imagen podemos observar las etapas de una comunicación entre cerebro y computadora multimodal basada en electroencefalograma y magnetoencefalografía. Entonces, estas últimas van a ser adquiridas en los músculos posteriores al cuello, ya que, digamos, algunas personas que tienen lesión medular pueden generar pequeñas señales que procesadas adecuadamente presentan, pues, digamos que mejores tasas de comandos para la clasificación de los dispositivos de asistencia y de los miembros superiores, y aumentar así el número de comandos generados que van a ser horas para decodificar los diferentes algoritmos. Listo. Entonces, digamos que adentrándonos un poco más al tema, digamos que a lo chévere de si volver a caminar es posible. Entonces, nos vamos a basar en un artículo y en los resultados que tuvo este artículo. Entonces, más o menos durante un siglo de investigación en fisiología de la médula espinal, se demostró que los circuitos integrados en los segmentos lumbares de los mamíferos pueden producir, digamos que diferentes patrones coordinados de actividad motora de las piernas sin intervención del cerebro. Esto ha surgido por medio de otra palabra clave de la charla, que es la estimulación eléctrica epidural. Se han desarrollado diferentes enfoques, digamos que de neuromodulación para activar estos circuitos después de una lesión para restablecer la locomoción. Entonces, se encontró en este artículo que les estoy mostrando la foto, en donde se explicó el proceso de locomoción de miembros inferiores en monos reos. Básicamente lo que se hizo, ¿qué fue? Fue un modelado computacional en donde se reveló que la estimulación eléctrica epidural involucra circuitos espinales a través de la modulación de circuitos de retroalimentación propioceptiva. Recordemos que la propiocepción básicamente es la capacidad de nuestro cerebro para identificar en dónde tengo la posición exacta de todas las partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Sin embargo, la locomoción, eso con respecto a la locomoción, digamos que, ¿sí? Pero con respecto a la locomoción volitiva, es decir, la locomoción que nosotros tenemos en cuenta, requiere que el cerebro controle la actividad de los circuitos espinales. ¿A qué voy con eso? Claro, la estimulación eléctrica epidural nos va a favorecer, digamos que en teoría el cordón espinal tiene una memoria y podría realizar la locomoción de la extremidad. Pero esto no va a servir de nada si no tenemos una orden del jefe, del mayor aquí, que va a ser el cerebro. Entonces, básicamente lo que se va a realizar es una decodificación de los estados motores de la actividad de la corteza motora de la pierna para activar los protocolos de estimulación eléctrica epidural que facilitan la extensión y la flexión de la pierna correspondiente, ¿sí? Entonces, se demostró que por medio de una interfaz cerebroespinal, los monos lograron aliviar déficits de la marcha posterior a una lesión del cordón espinal, que
del cordón espinal. Y la pregunta es entonces, ¿cómo hicieron todo este proceso? ¿Sí? Entonces, básicamente lo que ellos hicieron fue por medio de una plataforma inalámbrica de grabación y estimulación a los monos Reus, se les implantó una matriz, que acá la logramos ver, una matriz de microelectrodos en el área de la pierna de la corteza motora, ¿sí? Bueno, ahí vamos siguiendo los números con respecto como a la ruedita, ¿sí? A la corteza motora izquierda. Entonces, digamos que para registrar la actividad en picos en los conjuntos neuronales. Estas señales fueron captadas por medio de señales electromiográficas y se controlaron usando electrodos bipolares implantados en músculos antagonistas que abarcaron cada articulación de la pierna. Estos módulos, obviamente, eran inalámbricos, permitieron la transmisión de señales neuronales y electromiográficas, básicamente haciendo un mix, a receptores externos. Posteriormente se hicieron simultáneamente grabaciones de video para reconstruir, digamos que la cinemática de cada movimiento en la extremidad del mono. Como ya lo había mencionado anteriormente, no puede haber un movimiento por sí solo estimulado de la médula espinal si no se tiene un control cerebral. Para lograr la estimulación eléctrica epidural, se utilizaron diferentes tecnologías previamente desarrolladas en ratas que fueron adaptadas a las características de los segmentos espinales y vértebras medidas en, digamos, en el caso del estudio fue en 3 monos. Estos implantes espinales se insertaron en el espacio epidural sobre los segmentos lumbares y además se conectó un generador de impulsos implantable comúnmente utilizado para la terapia de estimulación cerebral profunda. Digamos que esto todavía no se ha experimentado en humanos porque esto requiere, digamos que pues, la implantación del microelectrodo a nivel del cordón espinal requiere un abordaje invasivo, netamente invasivo. La estimulación cerebral profunda, digamos que es un tema de bastante interés, digamos que es una técnica quirúrgica en la que se va a utilizar el tratamiento de la enfermedad. Digamos, en el caso del Parkinson, el temblor los pacientes tienen un temblor esencial y una distonía. Entonces, esto va a consistir en la implantación de un electrodo tetrapolar. ¿Se acuerdan que al comienzo les dije que habían electrodos monopolares y bipolares? Pues en este caso va a ser un electrodo tetrapolar en un núcleo que se va a activar mediante un generador de pulsos, ¿sí? Durante la estimulación de alta frecuencia, digamos que los pacientes, los síntomas más importantes de los pacientes, pues en algunos estudios, refieren que desaparecen y significativamente. Listo. En esta diapositiva es bastante chévere. Digamos que, entonces, primero se identificaron, para seguir con el proceso que llevamos, quedamos en que ya le habían implantado el microelectrodo en el cordón espinal para tener la estimulación eléctrica epidural, ¿sí? Pero para mejorar esta eficacia, entonces, primero se identificaron patrones espaciotemporales naturales de la activación de la motoneurona subyacente a la locomoción. Tuvo un principal objetivo que fue reproducir este patrón después de la lesión, ¿sí? Para esto, entonces, lo que hicieron fue realizar un mapeo anatómico identificando la distribución espacial de los grupos de neuronas motoras que inervan los músculos antagonistas, acá como lo podemos ver en la imagen, que inervan los músculos antagonistas y además van a abarcar la articulación de la pierna. Posteriormente, lo que se realizó fue una proyección de la actividad muscular registrada durante la locomoción en las ubicaciones de las motoneuronas para realizar los mapas espaciotemporales a la activación de las motoneuronas, ¿sí? Estos mapas mostraron que la locomoción implica la activación sucesiva de puntos calientes, que los podemos ver acá en esta parte de la gráfica, que son puntos calientes bien definidos ubicados en regiones específicas del cordón espinal, ¿sí? Entonces, como nos logramos dar cuenta acá en esta diapositiva, los puntos calientes más intensos surgieron en los compartimientos caudales de L6 y L7 y rostrales de L1 y L2, ¿sí? Como lo podemos ver acá. De los segmentos lumbares alrededor de las transiciones, obviamente, entre las fases de postura y balanceo. Estas zonas están etiquetadas en la imagen como zonas de extensión y flexión, respectivamente. Entonces, la estimulación eléctrica epidural activa motoneuronas a través del reclutamiento de fibras propioceptivas y que además que tengan un gran diámetro dentro de las raíces dorsales, ¿sí? Se enfocaron más que todo en las raíces dorsales. Para acceder a los puntos calientes de extensión y flexión, que son los que vemos en la imagen, entonces lo que se hizo fue apuntar a las raíces dorsales que se proyectan a los segmentos espinales que contienen puntos calientes.
Esto se realizó reconstruyendo la trayectoria espacial de las raíces dorsales que inervan cada segmento lumbar y se integró esta información junto con la distribución de las neuronas motoras y básicamente se compiló, digamos que en una biblioteca unificada, ¿sí? Ya finalizando entonces estos experimentos, digamos que fueron realizados, como se los dije ahorita, en 3 monosedados, que confirmaron que los pulsos de estimulación eléctrica epidural individuales administrados a través de electrodos dirigidos a los puntos calientes de extensión y flexión, vuelvo y repito, en esta zona, en esta imagen de acá, de extensión y flexión, condujeron a la activación del segmento espinal que se correlacionó con la activación de estos puntos calientes durante la locomoción, ¿sí? ¿Cómo evidenciamos eso? Entonces, aquí en la sección A se evidencia, entonces, 2 ciclos sucesivos de la marcha que fueron registrados durante la locomoción, como lo podemos ver acá, sin estimulación y durante la estimulación, acá ya tienen el control cerebral, y durante la estimulación, obviamente controlada por el cerebro del punto caliente en flexión y punto caliente de extensión, o ambos, como lo podemos ver acá, ¿sí? De superior a inferior se hicieron diferentes descomposiciones, como lo vemos acá, ¿sí? Si lo logran ver, diferentes descomposiciones del diagrama de movimientos de la pierna derecha, ejemplo de la grabación neural de un solo canal y la probabilidad de pisada que tenía el mono por medio de los estados motores detectados, que los logramos ver aquí como las líneas discontinuas azules o magentas, ¿sí? Durante los periodos de estimulación a través de los electrodos que fueron dirigidos a los puntos calientes de flexión y extensión se obtuvieron señales electromiográficas que se obtuvieron mediante una longitud de la extremidad que fue calculada como la distancia de entre la cadera hasta la articulación del quinto metatarsiano, ¿sí? Y por último, aquí los fondos grises y blancos corresponden a la postura o al swing, respectivamente, obviamente. Y la relación, básicamente, esta parte de acá abajo es la relación entre la frecuencia de la estimulación de la flexión controlada por el cerebro y la altura del paso, ¿sí? Esto pues provocó la actividad del músculo durante la estimulación de la extensión controlada por el cerebro. Listo, entonces a continuación estas señales se registraron en esta gráfica. Estas fueron registradas por medio de señales corticales que fueron aprovechadas para decodificar la estructura temporal de la activación de los puntos extensores y flexores por medio de la retroalimentación y la actividad de los picos. Acuérdense que yo les dije que eso era estimulado por picos de electricidad desde la corteza motora izquierda y mostraron modulaciones cíclicas que estaban bloqueadas en fase con los movimientos de la pierna derecha. Entonces se encontraron con el primer error, estaban bloqueadas. ¿Qué se hizo? Entonces se desarrolló un decodificador que calculó la probabilidad de eventos de pisada y desprendimiento del suelo, del pie del suelo, a partir de esta modulación, como lo podemos ver aquí en las imágenes. Eh, para anticipar, digamos, el objetivo de esto fue para anticipar la activación de los puntos calientes extensores y flexores asociados con los movimientos de la pierna derecha. Finalmente, las evaluaciones en 2 monos intactos mostraron que el decodificador predijo con precisión estos eventos en marcha en tiempo real durante periodos prolongados de locomoción, incluso al iniciar o al final, al iniciar, finalizar o incluso cuando el mono estaba en reposo, ¿sí? Aquí logramos ver el diagrama que ilustra la ubicación de la lesión y el etiquetado del tacto córtico espinal, ¿sí? En la región B se evidenciaron los ciclos de marcha realizados durante la locomoción sin estimulación y durante la estimulación controlada por el cerebro de los puntos calientes de flexión-extensión, ¿sí? Y a los 6 días después de que se realizó la lesión en los monos. Aquí se realizó un corte cinemático de las fotos de la grabación de video que se tomó y muestra una secuencia de movimientos de las piernas sin estimulación y durante la estimulación controlada por el cerebro, como se logra ver acá, ¿sí? Y en estos gráficos de barras se informa básicamente la relación entre los procesos, entre los pasos realizados por la pierna afectada frente a la no afectada por cada mono sin estimulación. Por último, se aprovechó la plataforma inalámbrica que crearon ellos para implementar la interfaz ya no cerebro-computadora, sino cerebro-computadora espinal por medio de un sistema en el que los estados motores
Decodificados activaron los protocolos de estimulación eléctrica epidural dirigidos a los puntos calientes de extensión y de flexión, ¿sí? Entonces, básicamente se probó la capacidad de la interfaz cerebroespinal para modular los puntos calientes de extensión y flexión de forma independiente y además simultánea en los monos intactos durante la locomoción de una cinta rodante. ¿Listo? Eh, Y acá está el video. Ya para finalizar, se los voy a poner. Spinal skits in order to walking after spinal cord injury in non-human primates. For they constructed the chemical location of motoneurons innervating the extensor, flexor, and biarticular muscles of the leg. We then used wireless technologies to record the activity of these leg muscles in conjunction with leg kinematics, which allowed us to reconstruct the spatiotemporal map of motor neuron activation during locomotion. We reconstructed the dorsal roots in 3D and used this information in a spinal epidural implant that targeted the dorsal roots projecting to the extensor and flexor hotspots. This spinal implant was connected to an implantable pulse generator with wireless triggering capabilities. The monkeys also received a microelectrode implant into the leg area of the motor cortex. Wireless modules allowed us to record the spiking activity from the motor cortex in real time without draining tethered connections. We interfaced real-time decoding of extension and flexion motor states to electrical spinal cord stimulation protocols promoting these movements. We validated the brain-spinal interface in intact monkeys walking freely on a treadmill. The decoder accurately predicted strike and foot-off motor states in continuous locomotion. These predictions directly triggered movements of the leg without disrupting the natural locomotion of the monkeys. No motor states were detected during rest. The decoder anticipated the first step of the monkey prior to the occurrence of any movement and instantly resumed the modulation of leg movements. The adjustment of the stimulation frequency led to a graded modulation of the step height during continuous locomotion on a treadmill. The decoder accurately triggered the stimulation protocols without disrupting locomotor movements, since the stimulation targeted the proprioceptive feedback circuits that naturally contribute to activating leg muscles during locomotion. Monkeys received a spinal cord injury interrupting the cortical spinal tract at the thoracic level. This lesion led to a paralysis of the leg ipsilateral to the injury. The brain-spinal interface instantly restored coordinated weight-bearing locomotion of the paralyzed leg as early as 6 days post-injury. In contrast, continuous stimulation blocked the leg in flexion. The same functional improvements were observed when the monkeys progressed freely over ground. The brain-spinal interface mediated similar improvements in the second monkey, which was tested 2 weeks after the injury.
Turning off the brain's spinal interface instantly abolished locomotor movements of the injured leg. Bueno, eso es todo. Entonces, digamos que en conclusión, volver a caminar es posible. Sí, es posible, está en proceso de investigación, pero no estamos muy lejos, muy lejos. Listo, entonces, pues eso es todo por la charla de hoy. Em, y queda la sesión de preguntas y respuestas. La bibliografía la encuentran aquí. Y listo. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. Cualquier cosa, se las puedo responder. Bueno, Juan Sebastián, muchísimas gracias por tu charla. Sin duda es un tema de gran interés y tu presentación fue espectacular, muy interesante y se nota que este va a ser un tema y es un tema además de mucho interés en la parte de las neurociencias. Ya tenemos varias preguntas. La primera es, ¿qué dilemas éticos están implicados en esta rama de la investigación? ¿Sí? Bueno, digamos que cuando hablamos de los dilemas éticos, encontramos que, digamos, el procesamiento de señales es sofisticado, abierto, digamos, que diferentes puertas de investigación, ¿sí? A nivel mundial, lo que son, digamos que por dos ámbitos principalmente que lo podemos ver por el lado de la medicina, que es la neurociencia, y por el lado de la ingeniería biomédica, ¿sí? Entonces, por lo que yo ya les había comentado, el aumento en el uso, digamos que de los diferentes métodos invasivos y no invasivos, se ha aumentado el uso, digamos que de sujetos humanos en la investigación y esto viene con la necesidad de una mayor protección de los sujetos humanos, ¿sí? De hecho, hay estudios que hacen referencia, hay estudios específicos que hablan de la ética en la interfaz cerebro-computadora, porque es bastante impresionante que revelan que se cuantifica la presencia, digamos, o ausencia de lenguaje ético en los artículos publicados em, de parte de la interfaz cerebro-computadora, o sea, ese filtro lo buscamos en cualquier buscador, lenguaje, interfaz cerebro-computadora, y digamos que los resultados principales que se obtienen, básicamente de un 100% de los artículos que son buscados, el 30% tienen un lenguaje ético, ¿sí? Entonces, a la final, digamos que cuando hablamos de revistas de ingeniería neuronal, digamos que el 30% tiene un lenguaje ético y cuando hablamos de revistas de ingeniería biomédica tienen un 59%. A base de esto, se han, digamos que, logrado obtener diferentes ámbitos de investigación, como lo es, digamos, cuando se utiliza un sujeto humano y se requiere la investigación y es un método no invasivo obviamente, o invasivo, pues se utiliza el método de consentimiento informado, ¿sí? Cuando se utiliza algún animal, se rige pues por ley, por normas legales nacionales, dependiendo del país de donde se pueda realizar. Y últimamente se ha venido realizando esta investigación, además de sujetos humanos y de sujetos y de animales, se ha venido realizando en robots. Entonces, pues digamos que es un tema que digamos que con el tema de ética es muy poco aceptado últimamente, pero se ha venido cambiando. Vale, perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el futuro en el ámbito de la rehabilitación en pacientes con patologías que afecten la movilidad de alguna extremidad? Bueno, digamos que como ya lo había dicho ahorita, el volver a caminar si es posible, se está investigando. Como lo había mencionado en la charla, digamos que hay dos objetos de la comunicación cerebro-computadora, que es la neurorehabilitación. Entonces, en este tipo de pacientes, a nivel global, han venido creciendo, digamos que diferentes interfaces informáticas cerebrales que tienen una amplia gama de usuarios que requieren además atención médica, entretenimiento, como juegos y además instituciones educativas y investigación, ¿sí? Digamos que en Estados Unidos encontramos que
tiene la mayor participación en los países y a nivel del mercado mundial de interfaces informáticas cerebrales ha venido creciendo, digamos que es como una competencia para lograr el mejor puesto y el que tenga la mejor solución para este tipo de solución en la neurorehabilitación, ¿sí? Entonces, pues sin embargo, se proyecta que, digamos, en Asia se está experimentando un crecimiento a pasos agigantados, por decirlo así. Como sabemos, ellos son pioneros en la tecnología y tienen un crecimiento económico bastante en aumento. Entonces, pues durante los próximos años el mercado experimentará un crecimiento obviamente escalonado debido a la creciente demanda de tecnologías avanzadas en el campo de la neurociencia y de la tecnología de la información y comunicación, tanto en la neurorehabilitación como en la investigación de innovación tecnológica como tal. Vale, perfecto, Juan. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta para ti, que es, ¿cada cuánto se podría realizar una neuroestimulación en un paciente? Bueno, digamos que eso depende de la marca comercial que tiene. Sí, digamos que depende de la marca comercial del neuromodulador que se quiere implantar, ¿sí? Hay unos que pueden durar 5 a 10 años y hay estudios que, digamos, revelan que pueden durar 15 años, pero digamos que la investigación en estos es muy poca. Esto también depende de diferentes factores que son si el paciente está con un medicamento, digamos que cuando se habla de un paciente con Parkinson, pues depende del medicamento y si va a estar más controlado o va a durar más. Entonces, si está controlado el paciente, le va a durar obviamente mucho más y podría durar de 3 a 6 meses. Eso depende también de, digamos, del movimiento del paciente. El paciente que tiene Parkinson, pues por su misma patología se puede estar moviendo, entonces van a haber desajustes en los cables, va a tener que acudir al neurocirujano, hasta de hecho va a tener que requerir una intervención quirúrgica, pero más o menos duran entre 5 a 10 años dependiendo de la marca comercial. Listo, Juan Sebastián. Bueno, muchísimas gracias. Hasta acá llegaría nuestra sesión de preguntas y respuestas. Nuevamente agradecerte por esta charla tan interesante y por este tema tan genial, tan guau. Y ya nuestros espectadores, muchísimas gracias también por asistir. Espero que la charla haya sido de su agrado. Los invitamos a que vean o a que asistan a nuestra siguiente charla que va a ser en agosto 25 por nuestro compañero Juan Sebastián Hernández Segura. La charla es la neurociencia aplicada a la publicidad. A nuestros espectadores también los invito a seguirnos en nuestras redes. Nos encuentran en Facebook como Semillero Neurofux, en Instagram como @neurofux. Y si desean ver nuevamente o escuchar nuevamente esta charla o las charlas que ya tuvimos de este semestre previas o las que hicimos en la primera entrega de Neurotalks, pueden verlos en nuestro canal de YouTube, Semillero Neurociencias Básicas FUS. Nuevamente, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a todos, hasta luego.